Muy buenos días a mis estudiantes del primero medio A, esperando que se encuentren bien y a su vez estén cuidándose de la mejor manera posible. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, lunes 13 de julio del presente año. Claramente estamos en la asignatura de formación ciudadana, cuyo contenido central es la democracia representativa chilena. ¿En qué consiste la democracia representativa? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia directa versus la democracia moderna? ¿Cuáles son sus atributos permanentes, por un lado? Y por otro lado, ¿cuáles son sus atributos variables de la democracia? ¿Qué consigna expresamente la Constitución Política de Chile respecto a la democracia? ¿Cuál es el fundamento de la democracia? Además, describir, explicar y ejemplificar mediante dos hitos históricos relevantes la historia política de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Estos dos hitos históricos son el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Entonces, todo lo anteriormente dicho será mostrado a través de ejemplos audiovisuales para caracterizar el problema existente que puede darse entre democracia versus dictadura. Ahora bien, lo importante, queridos estudiantes, es que a partir de estos dos hitos históricos que configuran la historia político-cultural de nuestro país, significará, sin lugar a dudas, ampliar la mirada o perspectiva del significado de democracia. Tengan presente que ya hemos visto o dicho anteriormente el significado de la democracia. ¿En qué consiste la democracia? ¿Cuál es su significado etimológico y significado instrumental? Además, hemos diferenciado entre democracia directa o griega versus democracia moderna o representativa e incluso caracterizamos ambas concepciones acerca de la democracia. Básicamente la democracia directa o griega consiste en una asamblea ciudadana de carácter territorial en la cual los ciudadanos griegos participan protagónicamente en los asuntos públicos de la polis o ciudad-estado, cuyos temas relevantes son la sociedad, el poder y la política. Entonces los ciudadanos griegos son los hombres solamente que pueden votar o participar en los asuntos políticos. No así los extranjeros, mujeres o esclavos. Lamentablemente, en dicha asamblea se concentra el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, queridos estudiantes.
Por otro lado, gracias a las revoluciones burguesas del siglo XVIII, ¿cierto? Es decir, tanto en Francia como en Estados Unidos, surgen nuevas constituciones políticas que enfatizan el carácter político de la ciudadanía y además de los derechos fundamentales de las personas, ¿cierto? Declaración de la Independencia de Estados Unidos, 1776, Revolución Francesa, 1789. Entonces, a partir de eso, la democracia moderna, que es la democracia representativa, posee ciertas características que la fundamentan de manera tal que nosotros los ciudadanos hemos realizado con cierta constancia y en virtud de la cual nosotros sufragamos o votamos para elegir a nuestros representantes que estimemos supuestamente conveniente. Ahora bien, a partir de todo lo anteriormente dicho, voy a compartir el documento número 8, más algunos videos audiovisuales referido a estos dos grandes hitos históricos que ocurrieron en la historia política de Chile. Por un lado, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y por otro lado, el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en la cual la dictadura militar de Augusto Pinochet pierde en términos electorales la votación, por lo tanto no seguirá gobernando el país durante los próximos 8 años, sino que se realizarán nuevas elecciones para diciembre 14 de 1989. ¿Dudas, comentarios, chiquillos? ¿Dudas, comentarios, interrogantes? ¿Dudas, comentarios, interrogantes, jóvenes, estudiantes? Ya. Continuamos entonces. Voy a compartir el documento número 8 para posteriormente mostrar algunos ejemplos audiovisuales para que presten suma atención, porque muchos de estos videos serán preguntados en la guía número 9. Gracias. Muchas gracias. Permiso. Entonces, compartamos. Primero que nada, mostraremos los videos. Ya. Jóvenes, por favor, presten suma atención a continuación. Por favor, este es el primer ejemplo audiovisual sobre el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Para que presten suma atención, por favor, luego voy a plantear algunas preguntas relativo a este proceso político cultural que aconteció hace más de 30 años atrás. Atención. Atención, jóvenes, muchachos. Perfecto. Atención, primer ejemplo. Noche del 1 de octubre finalizaron las campañas del sí y del no. En nuestro sitio, t13.cl, usted puede seguir minuto a minuto lo que ocurría en el país en ese momento, tal como si las redes sociales hubiesen existido en esa época. Y acá, en Tele 13, lo invitamos a ver ahora cómo fue ese día, en un resumen de la jornada, tal como se podría haber informado en ese entonces en la nota de Flavia Cordela.
A sus transmisiones, la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. Muy buenos días, señoras y señores. Lo invitamos a revisar las principales noticias de este 1 de octubre. No queremos vencedores ni vencidos. Fueron parte de las palabras del vocero de la Concertación de Partidos por el No y presidente de la ADC, Patricio Aylwin, en el cierre de la campaña. Se juntaron en la carretera norte-sur con Departamental. Distintos artistas nacionales e internacionales participaron del acto. Aunque tenemos la certeza de que él no ganará, hemos dicho claramente que siempre que el acto se realice en condiciones correctas, reconoceremos su resultado, cualquiera que sea. Y pasadas las 2 de la tarde, las miradas se las llevaron Isabel Allende y Carmen Frey, quienes, agitando sus manos, saludaron al público. La posibilidad de que triunfe el sí es muy precaria, es prácticamente imposible, porque implica, eso sí, una situación caótica para el futuro de Chile. La oposición pudo mostrarle al país un candidato y un programa, y decir vote no, y después vote por esta persona con su programa. No han podido hacerlo. Paralelamente, el general Pinochet llegaba a Rancagua, donde fue recibido por el obispo Monseñor Jorge Medina. Rezó en una capilla, pidió por el futuro del país. 4 de la tarde y encabezaba otro acto para conmemorar los 174 años de la batalla de Rancagua. Momento perfecto para dirigirse al país. En el próximo plebiscito, lo que está verdaderamente en juego es la libertad que hemos alcanzado. Tras la opción del no, una vez más, se encuentran los mismos que en el pasado intentaron destruir nuestro patrimonio. Y cuando quedan 3 días para que se realice el plebiscito, ya comenzaron a constituirse las mesas. A partir de las 14 horas de esta tarde y a lo largo de todo el país, concurrieron a los diferentes locales de votación los vocales de mesa. De las más de 22.000 mesas de sufragio, casi la mitad corresponden a mujeres y 116 serán mixtas. En la región metropolitana habrá 8.701 mesas. Este domingo 2 de octubre comenzarán a funcionar en los locales de votación las oficinas electorales donde se responderán las dudas. En caso de no se constituyan el miércoles, yo las voy a constituir con los que lleguen. Así dice la ley. Respecto a los vocales que no asistieron a esta constitución, ¿tienen alguna multa? Claro, tienen una sanción en la ley. Los ojos del mundo están puestos en nuestro país y en lo que pasará el miércoles cuando sea el plebiscito. To millions of Chileans, he is Grandfather Pinochet, the 72-year-old leader who conquered communism and brought about prosperity. To millions of Chileans, he is Dictator Pinochet, who destroyed democracy, tortured and killed thousands of his opponents. A continuación, los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ya viene el último capítulo de La Franja con miras al plebiscito. Los canales de televisión deberán integrar cadena nacional a partir de este instante. Buenos días, este es nuestro último programa. Me mataron a mi papito y se murió mi tata. Necesito que me ayuden todos a cantar. ¡Aló, presidente! Piensa eternizarse en el poder. Ya viene el triunfo del no. Durante 15 años, Pinochet ha dicho no al diálogo. No más. Vote no. Chile, en pocos segundos más este programa tiene que terminar. No tenemos más espacio. A partir de ese instante usted solo podrá conocer la opinión oficial. La alegría está en sus manos. Hasta pronto. Este es el último programa de información política. A 4 días del plebiscito, lamentamos que la opción negativa no haya sido capaz de presentar un programa de gobierno. Este país es tuyo. Hoy nosotros, tus padres, lo estamos defendiendo. ¡No! ¡Sí! El domingo 2, el sí sale a la calle. Recuerde, faltan 4 días para el triunfo del sí. Y usted que es un presidente ganador, ¿qué le diría a esta hora a los indecisos? ¿Qué le diría yo? Sería, señores, mediten bien y vean qué ha hecho este gobierno y qué han hecho los otros. A partir de este instante, pueden continuar con sus transmisiones
en forma separada. Ya, primer ejemplo audiovisual referido a los hitos históricos que configuraron la historia política de la segunda mitad en nuestro país, ¿cierto? El plebiscito del día martes 5 de octubre de 1988, en la cual ambas posturas político-ideológicas, tanto del sí como del no, propusieron, persuadieron, buscaron convencer a la ciudadanía chilena de que eran la mejor opción. Como ustedes ya saben, logró vencer la opción no a la opción sí, aproximadamente por 800.000 votos, 55% versus 45%. En consecuencia, eso significó que 14 meses después se realizaran elecciones democráticas, libres y transparentes en diciembre del 1989, en la cual se eligió un nuevo parlamento y un nuevo presidente. El primer presidente tras el retorno a la democracia, cuyo nombre fue Patricio Elwin Azócar, muerto el año 2017. El segundo ejemplo. Ya. Segundo ejemplo, muchachos. Ya, el segundo ejemplo. El segundo ejemplo que a continuación veremos es el siguiente. Segundo ejemplo. Presten atención. Prestemos atención. Espérense. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Buenos días, alumnos. Buenos días, profe. Gracias por preguntar, maestro, que esté bien. Estamos en contacto. Ya, gracias. Jóvenes. Gracias, nos vemos. Gracias, muchas gracias. Segundo ejemplo audiovisual, muchachos. Segundo ejemplo audiovisual sobre la democracia chilena actual, los problemas existentes en nuestra democracia representativa chilena, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, presten atención porque algunas preguntas de la actividad de la guía 8 tienen estrecha relación con esta entrevista. Segundo ejemplo, entonces. Segundo ejemplo audiovisual, chiquillos. Segundo ejemplo audiovisual. Referencia porque no hace tanto pudimos leer Crisis, Decadencia o Colapso, hablando sobre tu libro sobre los riesgos de la democracia, hablando del planeta, en el mundo. Pero hay una referencia, hay calificativos distintos para las crisis. Con todo lo que ha pasado, tú tuvieras que revisar esa calificación en el caso de Chile. ¿Lo acercarías más a la crisis y al colapso? Lo acercaría más a la crisis, pero a una crisis grave. Para la democracia no soplan buenos tiempos en el planeta. Nuestra democracia moderna es representativa y los representantes nos representan poco cuando no se corrompen. La democracia moderna es participativa, pero la gente no quiere votar. Mira qué disparate se hizo en este país cuando se aprobó el voto voluntario y la inscripción automática, en donde el mensaje, especialmente a los jóvenes, fue: miren, no se molesten en inscribirse y tampoco se molesten en ir a votar el día de las elecciones. Nefasto. Ahora quieren darle voto a los mayores de 14 años. Mira la contradicción de una decisión con otra. Van a terminar haciendo campaña a la salida de los colegios. La democracia moderna es deliberativa, también es reflexiva en el espacio público, pero la deliberación se ha tornado muy mediocre, particularmente en la clase política y también entre nosotros los ciudadanos. Yo siempre digo, es más que crisis lo que está viviendo la democracia. Tal vez decadencia, ojalá no colapso, pero centrándonos en la democracia chilena, es una crisis pero aguda. De hecho, en 2017 The Economist hizo un índice de las democracias en el mundo y Chile no figuró entre las democracias plenas o en forma.
figuró entre las democracias defectuosas. Entonces, no obstante, todos los avances que se han hecho para tener una democracia más digna de ese nombre, particularmente las reformas constitucionales del 2005, no han sido suficientes. Nuestra democracia sigue figurando en un lugar no apropiado en el concierto de las democracias mundiales. También en eso nos dormimos. Hicimos algunas reformas importantes, pero deberíamos haber hecho más. De partida, haber sustituido, como ahora afortunadamente espero que se haga, la Constitución de 1980. Sí, porque tenemos una Constitución de hace 40 años. Sí, claro. Que define un Estado subsidiario. Claro. Parece indefendible por ningún lado. Es indefendible porque gobernar, el Estado gobierna, pero no observa necesariamente. Entonces, aunque no se diga expresamente, no se use la palabra subsidiario, pero obviamente cualquier interpretación de la Constitución consagra un Estado de ese tipo como un Estado que está en la banca nomás. ¿Ah? Los que juegan son otros y el Estado entra a suplir a un lesionado o a un jugador que se cansó. No, el Estado tiene que tener un rol mucho más importante y creo que en la próxima Constitución vamos a pasar de un régimen hiperpresidencialista, casi una monarquía presidencial, a un régimen tal vez mixto, de un presidencialismo atenuado por instituciones parlamentarias, y eso va a ser bueno para el país. Y es posible también, yo diría imprescindible, que los derechos sociales como una categoría de derechos fundamentales tengan expresión en la Constitución. No la tuvieron en la Constitución del 80. No hay garantías para los derechos sociales, hay garantías para otros derechos fundamentales, pero la Constitución del 80 no podíamos esperar otra cosa. Fue muy mezquina con los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, a la previsión. No los estableció ni menos los garantizó. Viniendo tú al paraíso, quería preguntarte, Rosy, todas estas expresiones ciudadanas, supongo que conoces este fenómeno, el alto impacto que ha tenido en las últimas semanas este colectivo feminista Las Tesis, que son de Valparaíso, que tiene esta canción que cunde por todo el mundo, que un violador en tu camino, que abrió un sorprendente giro en el tipo de movilización, que es una movilización pacífica, con una canción muy radical, que incluye el himno carabinero entre medio, mucha gente no sabe eso. Sí. Pero en esto de la sorpresa que nos llevamos nosotros, ¿qué te parece ese tipo de expresión que surge cuando aparentemente se agotaba un tipo de manifestación repetida, con el horizonte empieza a gastarse y surgen esto como de estas mujeres feministas? Es que independientemente de esta última expresión, yo creo que en general en las movilizaciones el tema del feminismo es uno de los que ha tenido mayor presencia. Así nos hacía por la impresionante cantidad de mujeres de todas las edades que uno ha visto. Y enhorabuena que así sea, porque de lo que se trata es de luchar contra toda forma de sometimiento y de subordinación que no tenga sentido. Mira, algunos de mis amigos se molestan con algunas expresiones públicas que toma el movimiento feminista. No les gusta ver muchachas gritando, no les gusta ver un conjunto de mujeres desnudas del torso y dicen, pero ¿cómo esto puede ser? Y yo les digo, miren, más allá del impacto positivo o negativo que les produzcan ciertas manifestaciones externas del movimiento feminista, tómenselo en serio, no se queden con eso que les puede molestar, yo lo entiendo, y vayan a las raíces y dense cuenta de que la sujeción de la mujer en todos los sentidos, doméstico, laboral, político, es acompañado a la historia de la humanidad hasta hace muy pocas décadas. Ahora, eso no está lejano al tema que te refería anteriormente de la importancia de la Constitución, porque uno de los puntos de tope hoy día es esta posibilidad de que una asamblea, no se llama asamblea constituyente, se llama convención constituyente. En Chile le tenemos miedo a las palabras. Claro, que efectivamente haya un 50% de mujeres representantes en esa convención constituyente, que entiendo que junto con la participación de los pueblos originarios es un punto de quiebre con los sectores más conservadores. Mi parecer es que en esa convención, sea la mixta o sea la constituyente,
tiene que haber asegurada una cierta representación de las mujeres y una cierta representación de los pueblos originarios. El grupo técnico que está asesorando a los partidos políticos en estas materias, yo apostaría que van a ser capaces de ponerse de acuerdo en cuál va a ser la fórmula para eso. Si es la paridad, 50 y 50, si es otra fórmula. Las fórmulas se pueden discutir, puede haber unas mejores que otras, sería interesante fijarse en experiencias comparadas, cómo lo han hecho otros países en esta materia, pero de lo que no cabe duda es de que tiene que haber una representación garantizada de esos dos colectivos por razones que ya no es del caso ni siquiera explicar. Pueblos indígenas, por favor, ya sabemos por qué, muy bien, y en el caso de las mujeres también. Segundo ejemplo audiovisual sobre la problemática existente en nuestra actual democracia representativa chilena. Queridos estudiantes, acá mostré dos ejemplos audiovisuales. El primero referido al cierre de campañas políticas para la realización del plebiscito del 5 de octubre de 1988, y por otro lado, una breve entrevista de un intelectual chileno llamado Agustín Esquella, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, en la cual plantea, problematiza y explica cuáles son las problemáticas existentes de la democracia chilena actual. Por lo tanto, continuando ahora con la guía número 8, enlazándolo para dar una perspectiva integral al problema en cuestión, a continuación diremos lo siguiente. Acá muchachos o muchachas, yo propuse 4 videos temáticos. Ustedes podrán ver los otros 2 videos temáticos, que son, uno es sobre la dictadura militar de Chile, en Chile, a grandes rasgos, en qué consistió, tanto en los aspectos culturales, sociales, económicos, políticos, y a su vez cómo la ciudadanía reaccionó ante la Junta Militar de Gobierno a lo largo de los 17 años, que fue un periodo histórico de luces y sombras, puesto que cuando uno valora una época histórica, claro está, debe ponderar el juicio, debe ponderar un juicio de valor y asignarle todos los matices del caso. Y el otro video es sobre el comercial publicitario de la campaña del no durante el año 1988. Ya, la semana pasada estuvimos compartiendo el documento número 8, que es este es el documento número 8, por lo tanto, ¿en qué consiste? Básicamente no se entrega ni envía al profesor, eso es evidente y claro, es una simple guía de autoaprendizaje, pero, pillines, queridos estudiantes, acá hay una síntesis conceptual sobre la democracia, los atributos permanentes de la democracia y los atributos variables de la democracia. Respecto a los primeros, solamente voy a mencionarlos, ¿cierto? Los atributos permanentes de la democracia respecto a sus valores. ¿Cuáles son? La dignidad de la persona, que está estrechamente vinculada con el cuidado a los derechos fundamentales, y por el solo hecho de nacer uno posee estos derechos. La libertad e igualdad, que también es relevante porque, insisto, por el solo hecho de nacer uno es igual en dignidad y en derechos. Entonces, dignidad respecto a los valores de los atributos permanentes de la democracia son la dignidad de la persona humana, libertad e igualdad. Respecto a sus principios, ¿qué podemos decir, queridos estudiantes?
que lo hemos señalado en las clases anteriores, pero lo voy a volver a repetir para que quede absolutamente claro: la autodeterminación del pueblo o soberanía popular. Básicamente, ¿en qué consiste esto? Que el pueblo como tal tiene la capacidad para elegir el tipo de gobierno que estime conveniente, con total independencia y libertad. Entonces, a partir del pueblo nace y se origina el poder para delegar su propia soberanía popular y entregarla a ciertas autoridades representativas. Es otro tema, sin duda, que nuestros representantes incurran en actos cuestionables, corruptos e incluso violentos. Otro principio, el respeto y promoción y garantía de los derechos humanos, claramente está estrechamente relacionado con el concepto de democracia. Los derechos humanos o los derechos fundamentales están enlazados con el reconocimiento a los valores de igualdad y libertad. Los derechos humanos, ante todo, se deben respetar, resguardar y cuidar a través de organismos nacionales u organismos internacionales. Y, en tercer lugar, estamos hablando de los atributos permanentes de la democracia, sus reglas. ¿Cuáles son sus reglas? Básicamente que debe existir, que el gobierno democrático de mayoría que obtuvo el cargo político de la primera magistratura respete a las minorías parlamentarias, la existencia de pluralismo político e ideológico, búsqueda de solución de controversias o búsqueda de solución pacífica de los problemas. ¿Y eso dónde se soluciona? En el Parlamento, donde los parlamentarios, valga la redundancia, se supone que conversan, debaten, deliberan, legislan acerca de los grandes problemas existentes en los cuales vive un país. Se supone que es el interés de la mayoría ciudadana, pero muchas veces sabemos que no se legisla de esa manera, lamentablemente. Ya, por un lado aludimos o ahondamos en los atributos permanentes de la democracia. Ahora me referiré a los atributos variables de la democracia, que son breves, dignos de ser mencionados. La intensidad y frecuencia de la participación ciudadana en las elecciones políticas que se realizan durante 4 o 5 años, ¿cierto? De manera periódica, transparente y libre. Así fue electo Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, entre otros. Otro atributo variable que puede cambiar: los grados de control de las autoridades, cómo la ciudadanía chilena logra controlar a sus autoridades representativas. Ese es el gran problema que existe en la actualidad. No existe una manera efectiva y eficiente de poder saber y de controlar qué hacen nuestras autoridades. También la posibilidad plausible y efectiva de que los partidos políticos se puedan organizar en tanto oposición política como ellos estimen convenientes, y la oposición política al gobierno de turno puede luchar, investigar, realizar y buscar persuadir a la ciudadanía para la próxima elección, ellos ser gobierno. Para finalizar, jóvenes, la gran pregunta gran: ¿cuál es el tipo de gobierno chileno? Bueno, clásicamente se denomina democracia representativa o democracia moderna, pero el artículo 4 de la Constitución Política consigna expresamente que Chile es una república democrática, ¿cierto? Una república democrática. ¿Esto qué considera?
que es una democracia, insisto, representativa, en virtud de la cual cada ciudadano vota. Un voto, un ciudadano. El voto tiene el mismo valor tanto de alguien que vive en Las Condes, Vitacura, o en comparación a otro que vive en Padre Hurtado o Peñaflor. Bueno, esta democracia representativa claramente es una forma de gobierno institucional en donde existe la soberanía de la ley, la periodicidad de los cargos, es decir, que duran una cantidad determinada de tiempo, la igualdad y la responsabilidad ante los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, Chile es una república democrática. Bueno, que Chile sea una república democrática significa que prevalece el imperio de la ley y la igualdad de todos y todas las ciudadanas de acuerdo a lo consignado en la Constitución Política, entre otras cosas. ¿Cuáles son las características de la democracia en Chile? ¿Cuáles son las características de la democracia en Chile? Bueno, yo dije algunas. Es una democracia representativa. Existen autoridades que han sido elegidas gracias a los ciudadanos en elecciones libres, transparentes y periódicas, y además el pluripartidismo. Básicamente, ¿qué significa el pluripartidismo? La existencia de una diversidad ideológica de los partidos políticos chilenos. Por ejemplo, nombres de partidos políticos chilenos: Renovación Nacional, Revolución Democrática, Unión Demócrata Independiente, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Radical Socialdemócrata, Partido Liberal, Evópoli, entre otros. Son partidos políticos chilenos que se caracterizan de alguna manera de ser partidos doctrinarios e ideológicos, o algunos son partidos políticos de carácter instrumental, queridos estudiantes. Jóvenes, queridos estudiantes, muchachos, ¿algún comentario, interrogante, dificultad aquí en esta interacción de compartir el documento número 8 más los ejemplos audiovisuales para posteriormente explicar? Jóvenes, muchachos. No, ninguna, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿O de alguna quedaron claros los ejemplos audiovisuales? Sí, quedaron claros. ¿Quedó claro en qué consiste el plebiscito de 1988? ¿Qué significó el plebiscito de 1988? ¿Quedó claro eso? ¿En qué consistió? ¿Y cuál es su significado histórico? Necesito que comenten a través del audio o me escriban, porque es de una gran importancia histórica el plebiscito de 1988. Es cuestión que le puedan preguntar a sus abuelos o tíos. Muchachos, queridos estudiantes. ¿Ninguna duda, comentario, interrogante, jóvenes? Claro, Martín, por supuesto. Claramente la dictadura militar perdió el plebiscito, por lo tanto tuvo que llamar a realizar elecciones políticas libres y democráticas para diciembre 14 de 1989. Así es, Martín. ¿Algún otro comentario? ¿Reflexión o dificultad de la guía número 8? Les advierto que la guía número 8, la actividad consignada en la guía es más amplia y larga, por lo tanto deben necesariamente ver los videos temáticos para lograr desarrollar y responder las preguntas. Queridos jóvenes. Perdón. Entonces, ¿ninguna duda, comentario, interrogante?
Ya, para finalizar entonces, primera advertencia, por favor. Necesito que me envíen la guía número 6, los estudiantes atrasados. Por favor, se lo voy a agradecer, porque ya envié las evaluaciones de la guía número 6, pero los estudiantes atrasados lo necesito urgentemente esta semana, por favor. No los voy a perjudicar, pero necesito sus guías. Gracias, chiquillos. Y la guía número 9, muchachos, que es el contenido de la guía número 7 y número 8. Sí, Josefa. Revisar, por favor, sus correos electrónicos. Gracias. ¿Ninguna otra duda, comentario o dificultad? Queridos estudiantes. No, ninguna. Ya, muchachos. No. Bueno, no. Son adictos al no. Ya, jóvenes, estudiantes. Me escriben por interno, por favor, o por correo electrónico, ¿ya? Respecto a la guía número 6 o alguna duda con la nota. Sin hacer más comentarios, que tengan buena semana, cuídense mucho, abríguense. Chao, profe, cuídese. Y Gustavo Cerati, adiós. Adiós. Chao. Adiós, Cerati. Goodbye. Que estén bien.